Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, a esta hora voy a conversar con Antonio Ecarri, abogado, político venezolano, fundador del partido Lápiz, candidato presidencial. A propósito de lo que ha sido noticia este fin de semana, la presentación de una plataforma opositora o una nueva plataforma opositora que está en España, que se ha reunido con el gobierno español y que tienen quizás otra visión con respecto a las elecciones primarias de la oposición que se van a realizar con el ánimo de conseguir un candidato unitario que participe en las elecciones presidenciales del 2024. Lo tengo en línea ya también vía Zoom. Buenos días y bienvenido, Antonio. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Encantadísimo, Shirley. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Y fascinado, por supuesto, de conversar contigo siempre. Por favor. Bueno, hablemos un poco. Quizás la pregunta que se hace quienes forman parte de la oposición, tanto el liderazgo como quienes militan en la oposición, es ¿por qué no participar en un mecanismo que busca intentar conseguir un candidato que se enfrente al gobierno nacional en el 2024? Entiendo que ustedes no están de acuerdo con las primarias. ¿Y por qué? Fíjate, el Lápiz, Shirley, lo que quiere es buscar un cambio seguro a los venezolanos y sacarlos de la incertidumbre en medio de la situación tan crítica social que estamos viviendo. Las primarias están llenas de mucha incertidumbre. Nadie se mete en un sitio donde no sabe a qué atenerse. Hoy por hoy las primarias huelen a una ficción y terminan siendo una gran frustración o pueden terminar siendo una gran frustración a los venezolanos. Las primarias tienen un defecto de forma y un defecto de fondo muy grave. El defecto de fondo es hay un programa común que los candidatos firmen una vez que sean elegidos. Todos van a apoyar al candidato ganador. Esas son preguntas que se hacen. Segundo, los problemas de forma, que son también muy graves. O sea, tú vas a aceptar el mecanismo de las captahuellas y vas a ir con el Consejo Nacional Electoral o sin el Consejo Nacional Electoral. Vas a ir con cuáles electores, quiénes van a votar. Van a votar los electores inscritos en el CNE. Eso quiere decir que la diáspora venezolana no va a votar. Es decir, hay demasiadas interrogantes que aún contrarreloj, evidentemente ese no es el mecanismo correcto. Ahora, nosotros que estamos planteando, en virtud de que quienes han designado a la comisión de primaria son los excluyentes de siempre, que no podemos olvidar que salieron derrotados en las elecciones del 2021 en la propia ciudad de Caracas. Nosotros el Lápiz prácticamente los duplicamos, que son los mismos que tienen el mecanismo de México. El Lápiz llegó a ser un problema para esa clase política venezolana que nos tiene 25 años de fracaso en fracaso. Entonces la primaria tiene un tufo a fracaso, porque está llena de incertidumbres. Y sabemos además que los miembros de la comisión de primaria no tienen tampoco la autonomía política para tomar ese tipo de decisiones. Es decir, que estamos en una situación tan grave como vive Venezuela. Hay que construir una plataforma, un camino seguro donde los sectores mayoritarios populares se sientan identificados. Recuerda que el chavismo viene perdiendo elecciones y que viene bajando en votación desde el año 2013, desde la muerte del comandante Chávez hasta el 2021, viene bajando estrepitosamente la votación. Pero la MUD también, es decir, el país en un 70% está obstinado de la clase política venezolana, que ha representado un escenario de fracaso permanente. Y para completar, imbuidos en un terrible guiso, en una terrible corrupción por todas partes por donde lo mires. Es corrupto el gobierno y corrupto la oposición. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear un nuevo escenario donde esas clases sociales, donde esas clases populares que le dieron el triunfo a Hugo Chávez y que una vez se la dieron a Rómulo Betancourt y a Carlos Andrés Pérez, ahora se identifiquen con un nuevo programa, con una nueva plataforma y con una nueva manera, pero que sobre todo le diga a la gente en la ruta segura. La ruta es votando en el 2024 que vamos a salir de Maduro y de esta pesadilla que estamos viviendo. Ahora, en la medida que se presente una mayor cantidad de candidatos que son opositores al gobierno, se diluye el voto opositor. Entonces, ¿cómo se puede convertir esa posibilidad real de
cambio, conquistar el poder a través de las elecciones, cuando hay distintos candidatos que se postulan de forma independiente, por así decirlo. Sí, hay una realidad que no se puede tapar aquí con un dedo, y es la pluralidad que existe en Venezuela. Necesitamos construir una nueva vía y una nueva plataforma que haga que el cambio en Venezuela no sea violento. Tenemos que construir gobernabilidad. Esa opción se va a llevar la mayoría. Cuando la mayoría popular, simplemente, ojo, estamos a tiempo, estamos a 1 año y tanto de las elecciones, eso hay que construirlo. Lo más importante es no tener rechazo, sino ir trabajando en cada rincón de Venezuela, escuchando los gravísimos problemas sociales. Hoy estamos atravesando la crisis social más aguda y peligrosa de nuestra historia. Por eso nosotros tenemos que brindarle a esa gente que hoy no tiene ni siquiera qué comer, que podemos estar al borde de una crisis social muy grave y con un polvorín enfrente. Es decir, necesitamos construir una clase política seria, es decir, una generación política seria, un nuevo liderazgo, que no es este que tiene 25 años perdiendo, 25 años además guisando, 25 años donde han tenido, bueno, fíjate las últimas denuncias del general que fue jefe del SEBIN, del general Manuel Christopher, sí, que fue lo del 30 de abril, que hay hasta delaciones de parte de miembros de la oposición. Por Dios, qué falta de respeto y qué terrible todo esto. Entonces, frente a esa clase política opaca, tiene que salir una cosa totalmente diferente. Y no es para que sigan a Antonio Eckarri, es que sigan un proyecto político. Que nosotros, ¿cuál es la idea nuestra? Ir hacia un cambio electoral, constitucional, pacífico, de mayoría popular, pero con una idea clave, que es la educación. La educación como la vía que va a transformar a Venezuela. Tú dirás, bueno, pero es que eso es muy etéreo. No, eso no es etéreo. La gente sabe que ya no va a depender del Estado para vivir y que necesita no solamente echar para adelante, sino que necesita que el Estado también le quite las sanciones. Yo estoy en contra de las sanciones internacionales porque quienes se han beneficiado de las sanciones, los que están en la oscuridad. Ahora, ¿quiénes se han perjudicado con las sanciones? Bueno, el país entero. Ahora, también hay unas sanciones internas que tiene el gobierno de Maduro. Por ejemplo, todo este daño que se le ha hecho al país por no terminar de dolarizar. Nuestra propuesta ha sido dolarizar, adoptar el dólar como moneda de una vez, pero no existe el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un impuesto confiscatorio que te genera inflación y no hay manera de que lo quiten. Es decir, los venezolanos estamos viviendo sanciones internas con sanciones externas y además un robo descarado por donde pase. Ahora, entonces, evidentemente, hay que renovar toda esta clase política venezolana. Antonio, tú dijiste o describiste esa oposición como excluyente. Ustedes en algún momento, cuando se estableció la Comisión Nacional de Primarias, y en teoría, pues, todavía hay algunos puntos que dilucidar con respecto a la organización de este tema, pero ustedes se acercaron a la plataforma para poder participar en estas primarias y no fueron admitidos, o en ningún momento esto estuvo contemplado. Nunca fuimos llamados para la designación de la comisión de primarias. Eso lo hizo de manera excluyente el G4. Es decir, nuevamente, a pesar de que nosotros, por ejemplo, en el caso del lápiz, habíamos duplicado en votación al candidato del G4, a Tomás Guanipa, lo duplicamos en votación en la capital de Venezuela y somos la primera fuerza de oposición de la capital de Venezuela, pues ni nos admitieron en el diálogo en México, porque no tenían, ellos parece que esconden, todo es turbio. Y segundo lugar, a nosotros no nos llamaron nunca para eso. Es más, ¿cuál fue la propuesta nuestra? La propuesta nuestra es que se hiciese un pacto nacional, y ese pacto nacional generara una consulta popular amplia donde todo el mundo se pudiera sentir cómodo, desde el Partido Comunista de Venezuela hasta María Corina Machado. Eso lo dijimos. No, pero no, ellos tenían que secuestrar el asunto. Entonces voy a tener que pedirle yo a la comisión de los partidos políticos, esta comisión nombrada por los partidos políticos, lo mismo que le pido al CNE. No, por Dios. Y además el problema es que no tienen autonomía, Shirley, para decidir. Y esto huele a fracaso. Mira, esta es la siguiente fase después del interinato. El interinato resultó un fiasco y salió todo el mundo frustrado. Las primarias van camino a eso. Ahí nadie va a apoyar a nadie. ¿Tú te imaginas a Enrique Capriles tomándose la foto con María Corina Machado? No va a pasar.
Y por supuesto hay cosas, no que no son detallitos, Shirley, son cosas serias. Por ejemplo, ¿van a meter las captahuellas en las elecciones primarias? ¿Sí o no? ¿Va a participar el CNE? ¿Sí o no? ¿Va a participar la diáspora? ¿Sí o no? Esas son cosas elementales, pero además hay una cosa de fondo. ¿Cuál es el gobierno que va a tener y cuál es la gobernabilidad que promete ese candidato electo en primarias si sabemos que hay unos odios que son prácticamente irreconciliables? Entonces, lo que hace falta es construir una nueva mayoría que salga. Recuerda que todos los que están ahí compitiendo tienen un rechazo superior al 70 y 80%, Chile. Es decir, el país está buscando una opción diferente. Hoy en Venezuela hay tres grandes frentes, no dos, tres. Uno, que es el del gobierno, que llega escasamente al 20%, otro, que es el de la oposición, que llega más o menos a lo mismo, pero hay un 60% de venezolanos que no nos gustan ninguno de los dos, porque nos decepcionamos, Shirley. Tú me conoces, yo he militado desde siempre, desde el año 98 en la oposición venezolana, y me he tragado todas las ruedas de carreta para poder aceptar lo que ahí dicen, pero resulta ser que termina siendo todo un desastre. Ya está bueno, ya no se puede, el país está acabado, la nación está acabada, la crisis que nosotros estamos viendo en nuestros recorridos. Mira, yo tengo un programa llamado Hablan los Maestros, que terminó siendo Hablan los Maestros, Hablan los Campesinos, Hablan las Enfermeras, porque yo quería además conocer la realidad del venezolano de hoy, a quien yo pretendo gobernar, a quien yo pretendo servir, a través de los ojos de los maestros. Y lo que me he encontrado es una realidad social gravísima. Yo que vivo metido en los barrios de Caracas, y tú lo sabes, desde hace más de 15 años, me sorprende la situación del interior de Venezuela, de la provincia de Venezuela, es mucho más grave que los barrios de Caracas. Caracas, en comparación con Yaracuy, con Cojedes, es el country club. O sea, es la carretera vieja Caracas-La Guaira, tú lo comparas con el sector Mangomocho en Tinaquillo. Y bueno, aquello es una disparidad inmensa. Los maestros no tienen cómo comer, no tienen cómo transportarse. 3 horas bajo un sol inclemente en el Tinaco para poder llegar a un sitio. Y con esa realidad social tan grave, nosotros vamos a seguir acompañando a los jefes del error, porque no es lo mismo. Aquí todos han sido un ejemplo terrible de errores. Entonces, vale la pena que este escenario sea un escenario perfecto para borrar definitivamente una clase política que no nos gusta a nadie. Ahora, perdón que insista, Antonio, pero justamente el tema de la presentación de candidaturas, de varias candidaturas, que no estén en medio de esta plataforma o esta elección que se va a dar primaria, es decir, la dispersión del voto opositor, no favorece al gobierno, que al final es la intención que puede tener esta nueva plataforma que entiendo conformas tú junto con Timoteo Zambrano, la intención de cambiar al gobierno cuando presentan sus nombres fuera de este mecanismo. No, fíjate lo siguiente. Primero vamos a poner en inventario el mecanismo, porque esto tiene demasiadas dudas. Nosotros vamos a ir construyendo una ruta de camino seguro, de cambio seguro. De 1, vamos a las elecciones. 2, vamos a ir a ganar las elecciones, pero con una opción limpia, independiente, que no tenga que ver con el conflicto, que no tenga que ver con los terribles errores y con la corrupción. Ahora, fíjate que es algo bien importante lo que acabas de decir. Y quiero aclarar esto, nuestra coalición va a ser muy amplia, está simplemente dándose los primeros pasos. Bueno, que en principio hemos formado parte y tenemos intención de formar esta coalición entre Avanzadas Progresistas, Cambiemos y Lápiz, sí. Pero hay otros muchos movimientos populares, mucha gente que viene hasta de bases de misiones, consejos comunales, muchos de sectores populares, comités de tierra en los sectores rurales, disidentes del oficialismo, disidentes del chavismo. Ahí hay mucha gente, ojo, con quien estamos conversando. Es decir, son unos primeros pasos. Y además ni siquiera tenemos el nombre de la coalición, es decir, estamos construyéndola. Pero esto no viene
para nada a dividir. Lo que viene es a sumar, lo que viene es a construir un camino diferente a los dos bloques que nos han llevado a este desastre durante los últimos 25 años. Ahí tienes el bloque del conflicto, donde unos no se tratan con otros, los otros se insultan unos con otros, donde no han decidido la base todavía de las primarias, quiénes van a votar en las primarias. Imagínate si ponen las captahuellas en la primaria, ya el gobierno va a saber quién votó y quién no. Es decir, esa situación tan grave que está allí de por medio, tiene que tener una alternativa segura frente a la gravísima crisis que viven los venezolanos. Hoy hay 10 millones de venezolanos afectados por la medida de ayer. Mira, todos los 5 millones de funcionarios de la administración pública, desde la Fuerza Armada, policía, jueces, todos los que son funcionarios a lo largo y ancho del país, los maestros, los médicos, el personal de salud, pero sobre todo los jubilados, que son pero la crisis social que hay alrededor de los jubilados venezolanos. Ay, mientras esa crisis está allí, bueno, ¿qué vinimos nosotros a hacer a España? Porque yo quiero aclarar esto de una vez. ¿A qué vine yo a España? ¿Abogar por quién? Es para que incluyan la agenda económica y social en las conversaciones y en los diálogos internacionales. Eso es lo que yo pedí. Aquí no se pueden estar hablando de devolución de tarjeta o no tarjeta, si el problema es la tarjeta. El problema no es el problema de la tarjeta. El problema es la tarjeta de débito y los fondos de la tarjeta de débito, que es lo que hace falta que la gente tenga y que los jubilados tengan para comer. Entonces se necesita cuanto antes tomar medidas de emergencia en lo social ya, porque la gente tiene hambre. El venezolano tiene hambre y por eso necesitamos ya una ruta segura, una oposición responsable, independiente, que pueda llamar a todo el mundo, que pueda hablar con todo el mundo, Shirley. Sí, porque si el escenario de la primaria sale muy bien y hay un candidato unificado y nosotros no levantamos, bueno, pero por supuesto, Shirley, yo no voy a estar haciendo el ridículo frente a nadie. Nosotros lo que sí estamos es que vamos a construir por primera vez en 25 años una opción diferente donde la gente pueda ir a un cambio seguro y sepan a dónde van. Nosotros vamos a las elecciones del 2024. No andamos ni con amenazadera ni vamos a dejar a la gente guindando porque fulanito está inhabilitado o porque sí o porque no. Antonio, me están mandando a despedir, pero tengo que hacerte esta pregunta. ¿Cómo los ha recibido el gobierno español? Porque sobre todo parte, digamos, de quizás la crítica de los gobiernos, las instituciones, los organismos internacionales es con cuántas oposiciones se reúnen. Es decir, ¿cuántas oposiciones hay en Venezuela? Y definitivamente la pregunta es, bueno, ¿cuál es la incidencia que pueda tener las reuniones, las conversaciones que ustedes han tenido en las decisiones que se tienen que tomar para eventualmente Venezuela avance hacia un camino de prosperidad? Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, ¿a quiénes nos están recibiendo? Bueno, nos están recibiendo a los que estamos llevando un planteamiento serio. Es decir, esta nueva coalición le planteó al gobierno de España simplemente una agenda común. Vamos a incorporar la agenda social y económica a los mecanismos de diálogo. Eso fue lo que le dijimos al canciller español, que nos recibió de manera extraordinaria. Y también quiero aprovechar tu programa para aclarar algo, Shirley. El tema de nuestras reuniones. Aquí nos hemos reunido, ya mañana me reúno con la Organización de Estados Iberoamericanos. Nos hemos reunido también, ya en enero nos reunimos con el Vaticano. ¿En qué andamos nosotros? Hacer que los niños coman en Venezuela. Necesitamos un nuevo programa alimentario que salve a toda una generación de venezolanos y convertamos a las escuelas en comedores. Es decir, cuando tú llevas planteamientos serios, igualito va a ser con Colombia, igualito va a ser con el resto de América Latina. Vamos a llevar una jornada internacional muy intensa, pero no para el turismo político, sino para conseguir mejoras puntuales ya de emergencia para un país que la está pasando muy mal y para un país que está viviendo la peor crisis social y aguda de toda su historia. ¿Tienen la fuerza para lograrlo a pesar de que haya una oposición también reuniéndose? ¿Otra oposición? Es que el problema es que aquella oposición no lleva ningún planteamiento. Lo que están llevando es el eterno planteamiento político partidista y están quedando muy mal y como siempre quedan muy mal ante la comunidad internacional. Ya la gente los tiene como locos y como son unos generadores de errores, nosotros vamos con nuestra seriedad, con nuestra responsabilidad
a hablar con la comunidad internacional sobre los gravísimos asuntos sociales de Venezuela. Y esa es nuestra primera presentación. Nosotros no andamos en temas electoralistas ni en temas simplemente politiqueros partidistas. Primero los venezolanos, segundo los venezolanos, tercero los venezolanos y ojo, sin estar dependientes de nadie, porque nosotros no somos dependientes ni del gobierno de España, ni del gobierno de los Estados Unidos, ni de Cuba, ni de Siria, ni de Irán, ni de nada, sino de los propios venezolanos. Es importante que surja una oposición también independiente, pero patriota, que le duela al país y que tenga los intereses de Venezuela primero que los intereses de otros países. Te iba a preguntar justamente, fíjate que Leopoldo López, que está también allí en España, ha resaltado que esa nueva posición o nueva coalición opositora no sería tal con relación a que, bueno, que ustedes se han estado reuniendo, ¿no? ¿Cómo califican, digamos, esas declaraciones con respecto a, bueno, la presentación de ustedes o el acercamiento que han tenido al gobierno español? Bueno, Leopoldo López es el ejemplo mismo del fracaso. Es decir, quien le preguntes en Venezuela sobre Leopoldo López va a decir exactamente lo mismo que nosotros. Es decir, nosotros no vamos a seguir cometiendo los mismos errores que ha cometido Leopoldo López, incluso con aquel desastre del 30 de abril, que ayer se cumplieron otro año más de ese desastre que atornilló a Maduro en Miraflores. La verdad es que nosotros vamos a hacer las cosas muy diferentes a esa oposición atolondrada y muy comprometida desde el punto de vista moral y ético, porque todo el mundo sabe que es una oposición que no ha rendido cuentas ante nadie. Así que está surgiendo otra cosa, con seriedad, con responsabilidad. Mira, las cosas se saben siempre. Lo más importante es la agenda abierta que nosotros tenemos y esa agenda abierta va por un camino seguro. Bueno. Y además déjame decirte, nos vamos a reunir con quien tengamos que reunirnos. Vamos a ir a Washington porque nos tienen que escuchar. Ojo, y nosotros no estamos siendo recibidos, Shirley, por la cara bonita. Estamos siendo recibidos porque tenemos fuerza popular nosotros, porque hemos seguido votos nosotros. Nosotros tenemos la legitimidad de ser la primera fuerza del municipio Libertador y la primera fuerza del estado Aragua, que es el Lápiz, y vamos a seguir creciendo por toda Venezuela. Esa legitimidad que me la dio, además los sectores populares, los sectores más pobres de Caracas y de Aragua y que se están extendiendo por toda Venezuela, es lo que me está haciendo que sea yo el portavoz hoy de las necesidades de Venezuela ante la comunidad internacional. Mañana vamos a tener nuevas noticias y voy a seguir trabajando con mucha fuerza en una agenda que no es una agenda alocada, ni una agenda de corruptos, ni una agenda de sinvergüenza, sino una agenda de la educación y una agenda que haga que los niños de Venezuela coman, que nuestros maestros puedan tener mejor salario y que podamos recurrir ya de inmediato a medidas de emergencia desde el punto de vista social. Yo tengo que despedirte, Antonio. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado esta mañana. Antonio Ecarry, abogado, político venezolano, fundador del partido Lápiz, candidato presidencial. Y bueno, ahorita pues nos ha contado en qué consiste esa nueva plataforma opositora que se encuentra reunida con el gobierno español. 8:02. Gracias, Antonio. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.